¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tener todo lo que se supone que deberías tener, dentro de ti hay un vacío imposible de llenar? Puede que tengas un trabajo estable, un móvil de última generación, planes de futuro, incluso una vida aparentemente correcta según lo que dicta la sociedad. Y sin embargo, algo no encaja. Hay un desasosiego, una especie de incomodidad silenciosa que te recuerda que aunque todo parezca ir bien, por dentro no lo está. Ese es el gran secreto a voces de nuestra época. Vivimos en una sociedad que, aunque presume de progreso, tecnología y abundancia, arrastra una enorme decepción colectiva. Una decepción que casi nadie se atreve a reconocer, pero que sentimos todos en mayor o menor medida. El problema es que nos han enseñado a medir nuestra vida bajo un único parámetro: el éxito externo. Si no tienes un buen trabajo, si no produces, si no consumes, si no subes escalones constantemente, se te considera un fracasado. La sociedad moderna nos dice que vales lo que produces, que eres lo que aparentas, que tu identidad se reduce a tu rendimiento. Y claro, ese discurso, repetido todos los días en la publicidad, en las redes sociales, en las conversaciones cotidianas, acaba calando en lo más profundo de nosotros. Lo curioso es que, mientras más avanzamos como civilización, más vacíos nos sentimos. Se suponía que con tanto progreso seríamos más felices, que la abundancia material nos liberaría del sufrimiento, que la tecnología nos daría más tiempo para disfrutar de la vida. Pero lo que ocurre en realidad es lo contrario. Tenemos más cosas que nunca, y sin embargo, somos más infelices que nunca. Basta con mirar las estadísticas de ansiedad, depresión o consumo de psicofármacos. Todo apunta en una sola dirección. La modernidad nos ha vendido un paraíso que en realidad es un espejismo. Y es que la gran decepción de nuestra época no es la falta de recursos, sino el vacío existencial. Ese sentimiento de que, hagamos lo que hagamos, nunca es suficiente. Siempre hay algo más que deberíamos conseguir, un objetivo más alto, una meta más ambiciosa. Vivimos corriendo detrás de una zanahoria que nunca alcanzamos, atrapados en una rueda de hámster que no se detiene. Trabajamos más horas que nunca, producimos más que nunca, consumimos más que nunca, y aún así nos sentimos perdidos. Lo que la sociedad moderna no quiere que veas es que el éxito y el progreso, tal y como los entendemos, son ilusiones frágiles. Nos hacen creer que si llegamos a ciertos hitos, seremos completos. Si compras la casa, si consigues el ascenso, si ganas tanto dinero, si tienes el cuerpo perfecto. Pero cuando por fin lo alcanzas, descubres que la satisfacción dura muy poco. Y lo siguiente que aparece es un nuevo objetivo, aún más exigente. Y así hasta el infinito. Este modelo tiene un problema de base. Nunca nos enseña a detenernos, a mirar dentro, a preguntarnos qué es lo que realmente queremos, más allá de lo que se espera de nosotros. Nos educan para ser engranajes productivos, no para ser seres humanos plenos. El sistema necesita que produzcas, que consumas, que compares tu vida con la de los demás, para sentirte siempre en desventaja y seguir corriendo detrás de lo siguiente. Porque si te detuvieras y empezaras a cuestionarlo todo, el sistema entero se tambalearía. Y entonces llegamos a la parte más dolorosa. Nos hemos convertido en esclavos de un modelo de vida que se disfraza de libertad. Creemos que somos libres porque podemos elegir qué móvil comprar, a qué restaurante ir o qué serie ver en la plataforma de moda. Pero esas no son elecciones reales, son migajas disfrazadas de libertad. La verdadera libertad sería poder decidir cómo vivir tu vida sin que el éxito y la productividad sean el único criterio de valor. Y eso, en la sociedad moderna,
es casi una herejía. El precio que pagamos por vivir en este engranaje es muy alto. La desconexión con nosotros mismos. Hemos perdido la capacidad de estar en silencio, de disfrutar de lo sencillo, de sentirnos satisfechos sin necesidad de más. Hemos sacrificado la calma interior en nombre de la eficiencia, y el resultado es un ejército de personas cansadas, quemadas, insatisfechas y cada vez más vacías. Puede que esta decepción sea silenciosa, pero está ahí, y cada vez más gente empieza a percibirla. A veces se manifiesta en una sensación de apatía, otras en una ansiedad difusa que no sabes explicar, otras en esa constante insatisfacción que te empuja a querer siempre más, sin importar cuánto ya tengas. Lo cierto es que el progreso y el consumismo, lejos de darnos plenitud, nos han metido en una jaula invisible de la que es difícil escapar. Lo que viene a continuación es profundizar en esa jaula, en cómo la sociedad moderna ha construido un modelo de vida donde todo se mide por lo que tienes y lo que produces, y cómo esa obsesión por el progreso sin límites nos lleva a una espiral de vacío y frustración. Porque al final, la gran decepción de nuestra época no es que no tengamos lo suficiente, sino que tenemos de todo, pero no tenemos nada que realmente nos llene. El culto al éxito y la tiranía del progreso. Vivimos rodeados de mensajes que nos dicen que tenemos que ser alguien en la vida, que debemos alcanzar el éxito, destacar, ser recordados, dejar huella. Y lo curioso es que casi nadie se detiene a preguntarse qué significa realmente ser alguien. Porque para la sociedad moderna, ser alguien no tiene nada que ver con lo que eres por dentro, sino con lo que logras hacia afuera. Es un concepto vacío, superficial, pero que hemos terminado interiorizando como si fuera la verdad absoluta. Si te fijas, desde pequeños nos educan bajo esta lógica. Saca buenas notas para entrar en una buena universidad. Entra en una buena universidad para conseguir un buen trabajo. Consigue un buen trabajo para ganar dinero. Gana dinero para comprarte una casa, un coche, unas vacaciones. Y así hasta el final. La vida se convierte en una especie de carrera de obstáculos, donde cada meta se sustituye inmediatamente por otra, y donde nunca hay un verdadero descanso. El progreso no se concibe como un medio para mejorar la vida, sino como un fin en sí mismo. El problema es que este progreso, tal y como lo entendemos, no tiene límites, nunca es suficiente. Por eso vemos a personas que lo tienen todo: dinero, reconocimiento, comodidades, y aún así sienten un vacío inmenso. Porque en el fondo, esa carrera no tiene línea de meta. Es como correr en un circuito que nunca termina. Aunque avances, la sensación de llegar nunca aparece. La sociedad moderna, obsesionada con el éxito, nos empuja a medir nuestra valía en cifras. ¿Cuánto ganas? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuántos proyectos has logrado completar? Todo se mide, todo se cuantifica. Y al final, lo cualitativo, lo humano, lo profundo, queda relegado a un segundo plano. ¿De qué sirve que alguien sea honesto, amable, reflexivo o generoso si esas cualidades no producen resultados medibles? Y aquí es donde aparece el gran engaño. Nos hacen creer que si trabajamos lo suficiente, si nos esforzamos sin descanso, al final conseguiremos esa vida plena que tanto deseamos. Pero lo que realmente ocurre es que el sistema se alimenta de nuestra insatisfacción. Porque si alguna vez estuviéramos de verdad satisfechos, si alguna vez nos sintiéramos completos, dejaríamos de correr, dejaríamos de consumir, dejaríamos de producir al ritmo que nos exigen. Y eso no le interesa a nadie que se beneficie de este modelo. De ahí que la decepción esté tan extendida.
Porque cuando alguien consigue lo que la sociedad le dijo que tenía que conseguir, y aún así no se siente pleno, empieza a sospechar que algo no encaja. Ese momento de revelación es devastador. Te das cuenta de que has corrido durante años detrás de metas que no eran tuyas, sino impuestas. Y cuando por fin alcanzas la cima, la vista no es tan espectacular como te habían prometido. Es aquí donde se genera ese vacío tan profundo del que hablamos. Porque si no eres lo que consigues, si no eres tu trabajo, si no eres tu éxito, entonces, ¿qué eres? Esa pregunta, aparentemente simple, es la que aterra a la mayoría, porque no sabemos responderla. Nadie nos ha enseñado a mirarnos hacia adentro, a descubrir quiénes somos más allá de los logros, más allá de los aplausos, más allá de las cifras. El progreso sin límites no solo nos ha llevado a una crisis personal, también a una crisis colectiva. Mira a tu alrededor. Ciudades abarrotadas, contaminación, estrés, un ritmo de vida que apenas nos deja tiempo para respirar. Y lo más paradójico es que cuanto más nos obsesionamos con progresar, menos humanos nos volvemos. Hemos confundido mejorar la vida con acelerar la vida. Y lo único que hemos conseguido es agotarnos. Lo más irónico es que este culto al éxito, lejos de unirnos, nos separa. En lugar de sentirnos parte de una comunidad, vivimos comparándonos constantemente con los demás. Las redes sociales son el mejor ejemplo. Escaparates donde todo el mundo muestra la mejor versión de sí mismo y donde inevitablemente terminas sintiéndote pequeño, insuficiente, atrasado. Nunca es suficiente, porque siempre hay alguien más joven, más guapo, más rico, más exitoso. Y esa comparación constante erosiona cualquier atisbo de paz interior. El progreso, entendido de esta manera, ha creado una sociedad donde todo se mide por lo que produces y por cómo brillas hacia afuera. Pero lo que realmente importa, la calma, el sentido, la autenticidad, queda en segundo plano. Es como si hubiéramos olvidado que el objetivo de vivir no es ganar, sino experimentar. No es producir más, sino vivir mejor. Y sin embargo, seguimos atrapados en esta rueda, convencidos de que la próxima meta nos dará lo que buscamos. La próxima compra, el próximo ascenso, el próximo logro. Pero lo cierto es que el vacío no se llena con más cosas, sino con más sentido. Y ese sentido no nos lo puede dar una sociedad que solo entiende de productividad y consumo. Este es, quizá, el punto más doloroso de la gran decepción moderna. Hemos confundido el progreso con la plenitud y el éxito con la felicidad. Y al hacerlo, nos hemos condenado a una vida donde todo es más rápido, más grande y más brillante, pero también más vacío. El consumismo como anestesia del vacío. Si hay un elemento que define a nuestra sociedad moderna, ese es el consumismo. Nos han convencido de que comprar es casi un acto de identidad, una forma de autorrealización. La publicidad nos repite, una y otra vez, que aquello que nos falta se puede adquirir con dinero. Felicidad, seguridad, amor, autoestima, incluso propósito. Todo parece estar a la venta. Y lo más grave es que lo creemos. Ese vacío del que hablábamos antes, esa decepción silenciosa que sentimos por dentro, la intentamos tapar comprando. Nuevos zapatos, un coche más grande, el último gadget tecnológico, un viaje a un destino de moda. Cada compra trae consigo un chute momentáneo de satisfacción, como una droga que nos calma durante unas horas o unos días. Pero después, cuando la emoción se disipa, el vacío vuelve y volvemos a comprar. Y así se perpetúa un círculo que nunca termina. El consumismo no es un accidente de la modernidad, es el combustible que mantiene en marcha este sistema. Necesita que sientas que nunca eres suficiente,
que siempre falta algo. Solo así sigues gastando. Solo así sigues buscando fuera lo que no encuentras dentro. Y lo más perverso es que al final nuestra identidad se reduce a lo que tenemos, no a lo que somos. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es que la gente hable de sí misma a través de objetos? Tengo este coche, he comprado esta casa, llevo esta marca, viajo a este lugar. Como si eso definiera quién eres. El consumismo nos ha convertido en escaparates andantes, en publicidades humanas que miden su valía en función de lo que muestran. Pero esta lógica tiene un precio enorme. Primero, en lo personal. Cada vez más personas viven atrapadas en la trampa de gastar lo que no tienen para aparentar lo que no son. Deudas, estrés financiero, ansiedad constante por mantener un nivel de vida que en realidad no pueden sostener. Todo con tal de encajar en un molde social que en el fondo no llena a nadie. Segundo, en lo emocional. Al basar la identidad en lo que posees, pierdes cualquier conexión con tu verdadero ser. Te conviertes en un acumulador de cosas, en un consumidor compulsivo que nunca está satisfecho. Y lo que es peor, empiezas a ver a los demás de la misma forma, no como personas, sino como competidores en una carrera absurda por mostrar quién tiene más. Y tercero, en lo colectivo. Este consumismo desaforado está devorando al planeta. Producción masiva, explotación de recursos, contaminación, montañas de basura que no sabemos dónde meter. Todo por sostener un estilo de vida que ni siquiera nos hace felices. Es como si estuviéramos destruyendo la casa en la que vivimos para acumular más objetos inútiles dentro de ella. La paradoja es brutal. El consumismo, en lugar de resolver el vacío, lo amplifica. Porque cuanto más te apoyas en lo material para sentirte bien, más frágil te vuelves. Basta con que pierdas lo que tienes, o con que veas a alguien que tiene más que tú, para que la insatisfacción regrese con más fuerza. Y al final quedas atrapado en un bucle de dependencia que nunca se resuelve. Las redes sociales han llevado este fenómeno al extremo. Antes, el consumismo se limitaba a lo que veías en anuncios o en las tiendas. Hoy lo ves en la vida de los demás, constantemente. Fotos de viajes, de restaurantes, de ropa, de logros. Todo es escaparate. Y cada vez que comparas tu vida con esas imágenes cuidadosamente editadas, te sientes un poco más pequeño. Eso te empuja a consumir más, a querer estar al nivel, a no quedarte atrás. La sociedad moderna ha convertido la envidia en un motor económico. Lo más triste es que en el fondo todos sabemos que esas compras no llenan el vacío. Todos hemos sentido esa decepción silenciosa de estrenar algo nuevo y descubrir que la felicidad prometida no estaba ahí. Pero aun sabiendo eso, seguimos atrapados, porque es el único lenguaje que nos han enseñado para relacionarnos con el mundo, producir y consumir. El consumismo funciona como una anestesia. Silencia el dolor durante un rato, pero nunca lo cura. Y como toda anestesia, necesita dosis cada vez mayores para seguir haciendo efecto. Lo que antes bastaba ya no sirve. Lo que antes emocionaba, ahora aburre. El vacío se hace más grande y la anestesia más fuerte. Hasta que llega un punto en el que no sabes si compras porque quieres o porque no soportas el silencio interior. Y quizá ahí está la raíz del problema. Hemos perdido el contacto con lo esencial. No sabemos estar con nosotros mismos sin ruido, sin distracciones, sin estímulos externos. Nos aterra el silencio porque en él se manifiesta el vacío. Así que preferimos llenarlo con cualquier cosa. Objetos, entretenimiento, trabajo, consumo constante. Pero lo que evitamos mirar sigue estando ahí, cada vez más grande, cada vez más insoportable.
La gran decepción de la sociedad moderna es que al convertirnos en consumidores antes que en seres humanos, nos hemos desconectado de lo que realmente importa. Y lo más grave no es que lo hayamos olvidado, sino que ya ni siquiera sepamos qué era eso esencial que hemos perdido: el vacío y la búsqueda de sentido. Llegados a este punto, la pregunta inevitable es: ¿qué hacemos con todo esto? Si el éxito no nos llena, si el progreso nos agota, si el consumismo nos anestesia, ¿qué queda? La respuesta es incómoda, porque implica enfrentarnos a lo que más tememos: el vacío. Ese vacío del que huimos constantemente con trabajo, con compras, con distracciones, no es un error ni un fallo de nuestro sistema interno. Es una señal. Es el recordatorio de que algo dentro de nosotros no está siendo atendido. El problema es que hemos crecido con la idea de que el vacío es malo, de que es una especie de enfermedad que hay que curar con más actividad. Pero en realidad, el vacío puede ser una oportunidad. Es un espacio que, si sabemos escucharlo, nos invita a preguntarnos por lo esencial. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué quiero realmente, más allá de lo que esperan de mí? ¿Qué me llena de verdad, aunque no pueda medirse ni comprarse? La gran decepción de la sociedad moderna es que nos ha hecho creer que la plenitud está fuera, cuando en realidad está dentro. Y eso significa que la única manera de salir de esta rueda de insatisfacción es atreviéndonos a detenernos, a mirar hacia adentro, a recuperar esa conexión perdida con lo auténtico. No es un camino fácil, porque supone desaprender lo que nos han repetido desde pequeños: que valemos lo que producimos, que somos lo que tenemos, que nuestro valor depende de la comparación con los demás. Atreverse a salirse de ese molde es casi un acto revolucionario. Significa entender que no necesitas estar siempre ocupado para ser valioso, que no necesitas consumir sin parar para sentirte vivo, que no necesitas coleccionar logros para sentir que tu existencia tiene sentido. Significa descubrir que el silencio, la calma y la simplicidad pueden ser más poderosos que cualquier meta brillante que la sociedad te venda. La paradoja es que, cuanto más nos obsesionamos con el éxito y el consumo, más esclavos nos volvemos. Y cuanto más soltamos esas cadenas, más libres somos. La libertad no está en poder elegir entre 100 productos diferentes, ni en acumular trofeos que mostrar. La verdadera libertad está en poder ser tú mismo, sin necesitar demostrar nada a nadie. Esto no quiere decir que el progreso o el éxito sean malos en sí mismos. Lo que los convierte en una trampa es el lugar que ocupan en nuestra vida. El problema surge cuando convertimos el progreso en el único camino y el éxito en la única medida de valor. Cuando dejamos que esas ideas nos definan, sacrificamos todo lo demás: la calma, la conexión humana, la creatividad, el simple hecho de disfrutar del presente. Si algo deberíamos aprender de esta decepción colectiva, es que más no siempre es mejor. Que tener más no significa vivir más. Que producir más no significa ser más humano. Y que el progreso, si no está acompañado de sentido, termina siendo solo una huida hacia adelante. La sociedad moderna, con todo su ruido, nos ha hecho olvidar lo esencial: que la vida no se trata de acumular, sino de experimentar. No se trata de destacar, sino de conectar. No se trata de avanzar sin parar, sino de encontrar un ritmo que nos permita sentirnos vivos. El vacío que sentimos es la consecuencia de haber ignorado estas verdades simples durante demasiado tiempo. Y quizá la salida esté en algo tan sencillo como recuperar lo que siempre ha estado ahí: el silencio, la autenticidad, las relaciones reales, la capacidad de estar presentes. Puede sonar utópico,
pero es lo único que puede salvarnos de este ciclo de decepción infinita. Porque si seguimos midiendo todo en términos de éxito, progreso y consumo, la rueda no dejará nunca de girar, y nosotros seguiremos cada vez más agotados y vacíos. La gran decepción de la sociedad moderna es, en realidad, una llamada de atención, un recordatorio de que hemos confundido el camino. Y también una oportunidad, porque si somos capaces de reconocerlo, quizá podamos empezar a vivir de otra manera, más sencilla, más consciente, más libre. Una vida donde no todo se mida en cifras, sino en experiencias, en conexiones reales, en paz interior. Y ahora me gustaría preguntarte a ti, ¿qué piensas de todo esto? ¿Crees que es posible escapar de esta rueda de consumismo y productividad extrema? ¿O estamos demasiado atrapados en ella? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, te invito a que te suscribas al canal, le des like y lo compartas con alguien que creas que también necesita escuchar esto. Y recuerda, vive la vida, pero vive la vida sin miedo. Hasta el próximo vídeo.